Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son desde Recoleta, Gran Hotel y Mansión Miura. Pero antes de que conozcan a mi invitada de hoy, les presento a quienes confían en mí. Vamos. Vamos a la provincia que merecemos, a la que soñamos, a la que disfrutamos. Vamos hacia un mañana mejor para la provincia. Porque en Chubut hacemos futuro. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Lindas son las batallas que encarnan cada una de las épocas. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Has llegado a tu destino. Good afternoon, Mr. Carr. ¿Quantium lleno? Nos dejó una review. Viene por los comentarios. Excelente atención, volveré. Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Vení a donde vamos. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Mi invitada de hoy es una madre que ha sufrido el peor y más terrible golpe que puede darte la vida, que es la pérdida de una hija, pero sobre todo por las circunstancias en que se dio esa muerte, porque su hija se quitó la vida. 15 años de tratamientos psiquiátricos y ese mensaje, esa carta que le dejó a su madre antes de morir pidiéndole que luche por la salud mental y también para la prevención del suicidio. Algo conmovedor, y vamos a estar hablando con la mamá, Graciela Salazar, para que nos cuente cómo es esta experiencia de vida, cómo está la salud mental en la Argentina y si hay o no contención, tanto para él o la paciente, como así también para los familiares de ella. Graciela, gracias por venir. Al contrario, gracias por el espacio. Decía, sin lugar a dudas, es el golpe más duro, perder un hijo. A veces por causas, como se dice, naturales, por una enfermedad, pero cuando toman la determinación es como más desesperante todavía, ¿no? Totalmente, es una tragedia imposible de asumir, ¿no? Uh-huh. Porque realmente quedan tantos interrogantes, tanta desesperación, pensando todo el tiempo en qué fallé, qué no hice, Claro. cómo no se pudo. O como no hice más también. O cómo no hice más. Claro. Por lo tanto, siempre digo que al margen de mi dolor permanente de por vida, Sin dudas. día a día, en una lucha constante, no puedo dejar de poner en primer lugar el dolor tremendo que sentía mi hija para tomar esa decisión. Leí por ahí que decías, Graciela, la gente no es que se quiere suicidar, no es que quiere morir, es que ya no soporta más su vida. Totalmente, es que esa es la clave. Y yo, en todo un proceso de años de haber acompañado a mi hija, que en realidad ha tenido situaciones graves 3 veces, Uh-huh. con tratamientos permanentes. Y cuando me refiero a situaciones graves, situaciones de internación con ideas suicidas, ella pedía internarse. Claro. Cuando ella decía, no puedo más, mamá. Yo no domino esta situación. No puedo claro. más, no puedo. Y todos los recursos y dispositivos previos, ¿no?, de la mano de profesionales que
que intentaban ese rescate evitando la internación, no alcanzaban, allí es donde ella misma asumía la necesidad de internarse para poder salir adelante. Por lo cual eso de alguna manera sintetiza, y hablo de la experiencia con mi hija, Claro. que ella luchó hasta último momento, hasta su última internación. Pero también es cierto que los años pasan o pasaban y en alguna medida la desesperanza aumentaba. Ese es el tema, ¿no? No tener Ese es el esperanzas de... No tener ilusión de- esperanza. La ilusión, la posibilidad, y en esto quiero ser muy, muy clara, yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, por lo cual comparto exclusivamente la experiencia que yo viví con mi hija, Como madre. como claro. madre, como acompañante, que también en un momento entra en un plano de tal desesperación, de tanta impotencia, una mezcla de, y lo digo porque así lo siento, en una primera instancia ignorancia, no saber Claro. cómo manejarme, no saber qué hacer, no saber dónde recurrir, acompañar, generar esperanza en ese acompañamiento. Porque realmente también esa persona, mi hija que luchaba, era lo que necesitaba escuchar, ¿no? La posibilidad de salir adelante. Estamos en un ambiente oscuro, por decir, pero hay una luz allá, hay un camino para hay una salir, luz. esa esperanza. Y eso es fundamental porque realmente los procesos de una depresión grave, como ha atravesado Den, son muy oscuros. Y en ese momento no hay luz. Graciela, yendo por un momento, después seguimos con la problemática de la salud mental en la Argentina, ¿no? Pero, ¿cómo se origina esto en Den, en tu hija? Mira, yo hablo de una evidencia bien concreta que aparece cuando fallece su papá, mi marido, Den tenía 18 años. Bien. Mi marido falleció a los 44 años después de un cáncer de muchos años de lucha. Habría transcurrido un mes, 2 meses, y allí Den decae fuertemente y manifiesta una depresión, y te diría que ahí es donde se abrió realmente este proceso de tratamientos continuos que no ha terminado nunca, ¿no? Hasta el Una último pausita. momento. Antes de ese hecho de la muerte de su papá y que empieza su estado depresivo importante, ¿ella tenía algún tipo de indicio o de algún tipo de episodio? ¿Era una Mirá, persona muy sensible? Sí, hipersensible. 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 Quizá cuando fue adulta logró poner en palabras lo que frecuentemente repetía: a mí el mundo me duele. Claro. Y esa hipersensibilidad, Sí. como yo también hoy digo, esa hermosa hipersensibilidad que tanto extraño, que tanta falta hace, Sí. de alguna manera En un mundo tan indiferente. se traduce inclusive a un juzgamiento, ¿no? Y a un cuestionamiento Totalmente. social, Totalmente. ¿no? El paradigma de ser fuerte o ser débil. Totalmente. Pero, ¿cómo te puede doler esto tanto? Bueno, no es para tanto. Entonces ya ahí, desde esa base de fuertes débiles, sensibles, o supuestamente no sensibles. Totalmente. Quería preguntarte también, si inicia este proceso, como dije ahí cuando hacía la presentación del programa, fueron 15 años, de los 18 hasta los 33.
con tratamientos continuos prácticamente, Sí, sí. con contención continua. Contención continua. No es que alguien que decís, bueno, nunca se trató, nunca trató de avanzar. No. Es más, me comentabas, vos recién decías, ella pedía internarse, Sí. porque no podía hacerlo ella por sí sola. En las situaciones extremas, ella tuvo 3 internaciones. Nunca, en esta última fundamentalmente, ella pidió hacerlo con el dolor que implica, ¿no? Recuerdo cada internación con un dolor tan inexplicable de mi parte, ¿no? Porque es como saber que tu ser amado ingresa, por supuesto, a un espacio con la finalidad de ser estabilizado, de salir mejor, de salir mejor o mínimamente de bajar el riesgo que la expone o que le exponen esos pensamientos suicidas, pero es tal, yo recuerdo su sensibilidad a flor de piel, que es cuando vos más necesitas estar con ella, ¿no? Claro. Abrazarla, contenerla. Y hay un proceso que, bueno, entiendo que es necesario, de aislamiento y de falta de contacto, que hace que en una primera instancia también yo como mamá, me haya cuestionado si era lo mejor, si no había otra alternativa, si no había otra forma. Y después de haber intentado muchas otras cuestiones planteadas por los médicos, como un hospital de día, por ejemplo, Claro. donde, el paciente, en este caso DEN, iba a terapias de grupo y a tratar de estabilizar con la palabra en una primera instancia y, por supuesto, con el tratamiento psiquiátrico. Psiquiátrico. ¿Fue su hipersensibilidad que la hizo dejarte esa carta? Sin duda. Fue su hipersensibilidad, pero su gran nivel de conciencia. Pensando en el otro. En el otro, absolutamente. Habiendo también hecho ella un recorrido de mucho trabajo, muchísimo trabajo, porque Den asumía que paralelamente a concurrir a terapia, a tratamiento psiquiátrico, a tomar la medicación, era consciente de poder desarrollar habilidades y toda una capacidad de autogestión que le permitiese a ella misma, ¿no?, en determinadas situaciones de inestabilidad emocional o de hipersensibilidad, poder ella, ¿no?, hacer frente a eso. Porque para ella era vital ir por una vida normal en cuanto a su desarrollo profesional, Claro, personal. obviamente. Ella buscaba eso todo el tiempo, lo ha logrado, ha estudiado, se ha especializado en danza terapia para ayudarse y ayudar a otros desde la expresión corporal, en el marco de justamente expresión emocional. Por lo tanto, ella luchó muchísimos años e hizo un trabajo enorme. Y sin lugar a dudas, paralelamente a autoobservarse, no dejó de observar el contexto, Claro. las posibilidades de otros, las carencias, la falta de una salud mental que pudiese estar a la altura en un contexto como el de hoy, que realmente es grave, Gravísimo. es gravísimo, Gravísimo. y que hasta ahora ha sido silencioso Totalmente. en Además, todo su espectro, ¿no? Salud mental en todas sus variables. En todas sus variables. Tabú. No es lo mismo decir, estuve internado porque me operé de apendicitis. No. O u otra enfermedad por más grave. Bajo Es ningún decir, no punto estuve de internado en un psiquiátrico O tomo medicación. y tomo medicación y
hay un estigma, ¿sí? Una cosa que es nefasta, por cierto, el comportamiento social en eso, y no se le da la... No sé si no se le da la importancia, es como se considera descartable ya. Yo creo que la Lamentablemente, salud, ¿no? sí, claro, la salud mental no ha tenido ese espacio No. de evolución en el marco de poder acompañado inclusive, bueno, el desarrollo humano y poder estar a la altura. Porque además otra cosa, Graciela, no es un tratamiento que vas al médico y te dice, bueno, tomaste esta aspirina y se te cura. Son tratamientos prolongadísimos, costosos, Costosísimos. medicación costosa. Y no solo tiene que quedarse con la contención del paciente, de la persona que sufre eso, sino con la familia también. Bueno, por el desgaste que sufre, ¿no? Es el punto. Yo hoy, a partir de, bueno, haberme comprometido con el legado de Den, sin dudarlo un segundo, donde en definitiva lo que hago es hablar desde un lugar que abra posibilidades, ¿no? Un lugar donde la generación de conciencia permita a quienes nos escuchan no sentirse solos. Exactamente. Porque yo creo que ese silencio, ese estigma, ese claustro acerca de decir lo que me pasa, cómo me siento, lo que logró, inclusive lo digo como experiencia propia, es habernos sentido muy solas. Y para el paciente, y a mí me pasa, a otros no. E inclusive cómo voy a ir a hablar si claro. El resto está bien. Entonces eso se convierte en obstáculos y limitantes para el propio tratamiento y evolución de la persona, sin lugar a dudas. Hablaste recién del legado que te dejó Den. Tenés ahí esa carta. ¿La podemos ver? Claro. Esta carta, como verás, con este título que dice Mamá, lo digo y lo repito. ¿Cuánto hace de esa carta? Y ahora el 24 de abril van a ser 3 años. Bien. No hay nada más importante que tenga en mi vida. Y cuando... Es una carta que habla de ella en todas sus formas. Cómo fue cuando estuvo en este mundo y sabiendo cuánto significó y significa hoy el valor de su palabra para mí. Esa carta dice: mamá, necesito que sigas adelante. El mundo te necesita. Sos la mejor persona que conocí. Lucha por la salud mental y un mundo mejor. Yo estoy muy cansada. No le encuentro sentido a la vida y necesito descansar. Si podés velarme para que el amor de mis amigos me llegue y tirar mis cenizas al mar, si es posible, con papá y el tío. Por favor, no te caigas. Siempre voy a estar con vos. Necesito partir. Te amo siempre, Denise. Wow. Uno ve ahí cosas positivas como negativas también, ¿no? Ese profundo amor, esa cosa de manifestarse por los demás, la necesidad también cuando dice, si podés velarme para que sentir el amor de mis amigos, y después también el deseo que sus cenizas sean dispersas con su papá y mi hermano, y tu hermano, que eran seres tan importantes para ella.
Digo, ¿qué habrá pensado ella cuando escribió eso? ¿Habrá encontrado esa tranquilidad que nosotros por ahí los humildes mortales, a la Sí, muerte es como que le claro. Y disparamos y eso sin embargo para una persona puede decir, ya está. es que es un poco lo que también sus palabras dicen, ¿no? Necesito descansar. Esa tormenta, ese agobio al cual evidentemente llegan, que no les permite sentir esperanza por un lado y por otro lado estar en paz. Y hay algo que transmito todo el tiempo a la cantidad de chicas, chicos, jóvenes que me escriben cuando me dicen gracias por visibilizar a través de la vida de Den lo que a mí me pasa. Y yo lo primero que tengo para decirles es que los entiendo, necesitamos empatizar con ese sentir, con ese dolor invisible, pero también hoy estamos en un camino diferente en el cual estaba Den, desesperanzada. Es diferente, falta todo por hacer, pero estoy segura que Den, si hoy estuviese, Den estaría luchando, porque se sentiría más acompañada. Entonces, desde ahí a todos los que están luchando, necesitamos de ellos desde ese lugar. Totalmente. De seguir apostando, de seguir luchando para encontrar desde un tratamiento mejor al que tienen o definitivamente de un tratamiento que no tienen o de la empatía de su entorno o de la comprensión o de un abrazo o de un silencio en esos momentos tan duros para que puedan seguir. Graciela, ¿pensás que si hubiese existido en Argentina una ley mental acorde a las necesidades de un paciente, de la familia y algo con mayor contención y efectividad y en cuanto a posibilidades de tratamientos, Den estaría aquí? Es muy difícil determinarlo. Yo creo que hoy celebro que estemos hablando de salud mental en todos los órdenes que es necesario hablar. Creo que hay una necesidad de urgencia absoluta en accionar para poder contener lo que yo denomino una pandemia en salud mental. Sin dudas. Desde la urgencia acciones, pero no quedarnos con la urgencia. Acá lo importante es poder hacer un abordaje del tema multidisciplinario para empezar a prevenir. En nuestro caso, quizá es atípico el pensar, ¿a Denise le faltó atención? No. Yo nunca recurrí al Estado, trabajé incansablemente priorizando los tratamientos de mi hija. Hoy quizá me planteo tantas veces, he estado siempre con ella, pero también en el sentido de que nada faltase a nivel terapia, psiquiatría, medicamentos. No estuve todo el tiempo que quisiera haber estado, ¿no? Pero ahí está el punto. ¿Con qué recursos contamos? Totalmente. Graciela, estás hablando una mamá que se encargó de su hija, que le pudo dar a través de su trabajo o a través de la prepaga o la obra social, pudo hacerse Con mucha cargo, lucha, con mucha lucha de esos tratamientos que sabemos son costosísimos. Costosísimos. Pero la gran mayoría no está en esa condición. No, y casi te diría que hasta desde ese lugar, yo misma digo, fui hacia ese lugar y quizá con un sistema lógico de salud mental
¿sí? El acompañamiento a nosotras debería haber sido otro también. Sin lugar a dudas. Obviamente pasa por ahí. Entonces, hoy, pero la mayoría de las personas que están en un estado de desesperación real no tienen acceso. Totalmente. Y el acceso es tarde. Sí, tengo turno de acá a 3 meses. O voy a la guardia y realmente es calmarme y necesito otra contención. Aquel que es incapaz y como no tiene la voluntad de poder internarse, lo involuntario hoy en día todavía sigue vigente, lo cual es atrocidad porque hay una incapacidad mental a veces para decir necesito ayuda. Aparentemente eso se va a revertir, pero lo alarmante es también que por día hay 22 intentos de suicidios en la Argentina. Sí. Y la tercera causa de muerte entre el grupo etario de 15 a 29 años es el suicidio en la Argentina. Sí. Y Eso lamentablemente quiere decir lo mal que estamos en salud mental como sociedad también, ¿no? El pronóstico Sí. es alarmante si realmente no se acciona ya, con total conciencia que en todas las decisiones que se tomen al respecto hay personas, hay derechos y hay una necesidad de que esas personas que quizá hoy no pueden decidir sobre su propia vida se sientan cuidados, respaldados y también considerados como parte de una sociedad. Gracias por haber venido, haber prestado tu testimonio y deseando de que se mejore todo con respecto a la salud mental y prevención del suicidio en la Argentina. No, gracias a vos, estos espacios son totalmente necesarios. Siempre estaremos aquí. Muchas Por gracias. venir, Graciela. A vos. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, tal como son. Me dejó en la calle. Me dejó en la calle. O sea, no tenías No dónde tenía dormir, ir, no tenía nada. dónde ir. Me fui bajo los puentes, sur le pont de París. Sur le pont- Así le como Pont Neuf, como ¿no? dice la canción, bajo los puentes de París.